en zonas primarias, por ejemplo, donde se parquean los contenedores y demás. O sea, todo eso se está procurando monitorear apoyándose en la tecnología y eso lo está dando, se está logrando o se planea que se logre con el aporte importante que ha hecho el BID. Además de eso, como les decía, los países han avanzado considerablemente y sigue planteado en los planes de acción la reglamentación técnica en materias de medidas sanitarias y fitosanitarias y la reglamentación técnica propiamente, desde etiquetado hasta requerimientos por ejemplo, bueno, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Y se está trabajando también, y esto es muy importante para nosotros que estamos en la parte o pertenecemos al sector privado, es que derivado del acuerdo de Bali de la OMC, que es el acuerdo de facilitación de comercio, se genera un consejo, o sea, que generan, perdón, consejos nacionales de facilitación de comercio que permiten o prevén la participación del sector privado en el seno de cada uno de ellos. Esto es para que el sector privado pueda interactuar con las instituciones de gobierno encargadas de los pasos fronterizos, por ejemplo, de manera que se puedan facilitar los procedimientos aduaneros, es decir, que el sector tenga la posibilidad de presentar sus preocupaciones y que se trabaje conjuntamente en soluciones. Bueno, en materia de reglas de origen se está reformando, no reformando, se está actualizando el reglamento centroamericano sobre reglas de origen. Esto se debe principalmente al cambio a sexta enmienda. Entonces, las normas de origen que aplican en las diferentes líneas arancelarias deben ser actualizadas y en eso está trabajando el grupo técnico de origen para posteriormente pasar los resultados de ese trabajo al foro de directores de integración, consecuentemente al de viceministros, para finalmente ser aprobado por los COMIECO. Y bueno, en materia de registros, como les decía, se sigue trabajando en todos los temas que tienen que ver con registros de los productos de interés sanitario en la región. Adicionalmente, y esto es importante, se ha venido trabajando, pareciera que el grupo de aduanas se reactivó en la última ronda que se llevó a cabo hace prácticamente un mes, a finales de febrero, y están trabajando en la interconexión entre las aduanas para garantizar y finalmente implementar al 100% la transmisión electrónica del formulario aduanero único centroamericano, que es el FAUCA, y de la declaración de tránsito internacional terrestre, que son instrumentos importantes dentro del intercambio regional. Además, se mantiene, como les comentaba, la matriz de obstáculos técnicos al comercio. Hace unos años esa matriz estaba expuesta al público, es decir, en la página de la FIACA uno podía acceder a la página y ver cuáles países estaban enfrentándose, digamos, en el buen sentido, por una diferencia comercial. Hoy la matriz ya no es pública, se maneja al interno de la FIACA, tienen acceso a ella, por supuesto, los ministerios de Economía y Comercio. ¿Cuál es el rol del sector? Bueno, generar, como les comentaba yo la semana pasada, todos aquellos elementos de prueba cuando tenemos un problema de índole económico o más bien de índole comercial entre los países, generar todos aquellos elementos de prueba que puedan ayudarles a las instituciones a presentar y respaldar un caso ante el mecanismo de solución de controversias. Y, bueno, importante en materia de servicios e inversión, se concluyó la negociación de un capítulo de comercio electrónico que se incluye dentro de este tratado de inversión y comercio, y se está además trabajando a nivel regional en la actualización también del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, que definitivamente, por lo que les explicaba ayer, de la jerarquía de los sistemas y de las normas,
pues permearía en el Tratado Centroamericano de Inversión y Servicios. Respecto de Panamá, Panamá, les había comentado la semana pasada, Panamá entra al sistema de integración económica centroamericana un poco o bastante por requerimiento de la Unión Europea, ante la negociación del acuerdo de asociación de la Unión Europea Centroamérica. Europa quiere y condiciona la participación en la mesa de negociación de Panamá a que sea parte del subsistema económico. Panamá firma acuerdos de libre comercio con todos los países y no obstante ello, y a pesar del desgaste que eso significa siempre una negociación de ese tipo, la Unión Europea no se da por satisfecha e insiste en que Panamá suscriba el protocolo de Guatemala. Finalmente, en julio del 2010, Panamá ratifica ese compromiso y mediante un protocolo de adhesión se integra económicamente o se integra a la parte económica de Centroamérica. Se previó se negoció un protocolo de ingreso de Panamá al subsistema porque pues claramente mientras los países centroamericanos teníamos 40 años de estar negociando el proceso de unión aduanera, Panamá le tocaba incorporarse, se suponía que en 3 años, ¿verdad? Entonces Panamá tenía, por ejemplo, estaba en un rango distinto a nivel arancelario. Panamá estaba en ese momento en cuarta enmienda y no estaba en quinta enmienda. Bueno, le tocó acomodarse a quinta enmienda. Ahora me imagino que estará participando o participaría, no lo sé. Esa parte no la sé, de sexta enmienda, pero digamos, tenía que hacer todos esos cambios en muy corto tiempo, ¿verdad? Frente a un proceso que para el resto de los países había sido de un mayor lapso. Finalmente, el 29 de junio del 2012, Panamá acuerda esa hoja de ruta para el ingreso su ingreso pleno a los instrumentos de la integración económica centroamericana. Todo iba muy bien, ¿verdad? Digamos que a la entrada de vigor del protocolo, Panamá adoptaría o iba a adoptar, y en efecto adoptó, bueno, el Tratado General de Integración Económica, el Protocolo de Guatemala, el Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano, el Reglamento de Origen, el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera, el CAUCA y RECAUCA, o sea, convenios de derecho originario que, digamos, resulta lógico que adoptara de primera entrada. Esa adopción se esperaba que se concretara en el 2013. Digo se esperaba porque a partir del 2014 y particularmente ya en el 2015, el impulso con el que iba trabajando Panamá empezó a bajar. Y entonces, a pesar de que habían compromisos, como lo vemos ahí, digamos, a plazos de 6 meses, plazos de 2 años, a Panamá le ha costado mucho acomodarse a lo que Centroamérica tiene, sobre todo en el tema de reglamentación técnica, sobre todo en el tema de arancel externo común. Todavía Panamá tiene diferencias importantes en su arancel. Panamá tiene sectores productivos, sobre todo de agroindustria, que son muy sensibles, consecuentemente no se ha logrado armonizar con Centroamérica en la mayoría de esos productos, y tampoco en la reglamentación técnica, es decir, el proceso de registro de un alimento en Panamá sigue siendo muy distinto a lo que tiene Centroamérica, que incluso ya avanza en algunos registros, como por ejemplo medicamentos y productos cosméticos, por ejemplo, la figura del reconocimiento mutuo, ¿verdad? Entonces, Panamá todavía está quedada en eso. Incluso a nivel de tránsito internacional terrestre, ustedes sabrán, y si no, pues les cuento, que la zona libre de Colón sigue siendo, digamos, una zona muy protegida por el gobierno panameño. Entonces, se mantienen restricciones, por ejemplo, de carga de transportistas centroamericanos en la zona libre de Colón, que sigue siendo un territorio de carga exclusiva de transportistas panameños. Entonces, temas de transporte que debieran ser
sencillos, pensaríamos, ¿verdad? Siguen manteniéndose con un trato diferenciado. Consecuentemente, seguimos teniendo instrumentos, por ejemplo, en materia de transporte internacional terrestre, que aplican diferente y que Panamá no ha podido acoplarse o estandarizarse con Centroamérica. Entonces, digamos que no ha abandonado aquella resolución 65-2001 que les mencioné atrás, que aplica, digamos, diferenciada para Panamá. ¿Cómo vemos la integración hoy? Bueno, los colores esos no son casualidad. El verde quiere decir o se refiere a aquellos temas donde ha habido un avance importante. Tenemos un arancel externo común, como les decía, que va más o menos en el 96%. Aquí hago la aclaración, no sé si ustedes se habrán hecho la pregunta ya, pero yo he hablado de libre comercio y de arancel externo común. Son dos cosas distintas. En el libre comercio estamos a un 99.9% de libre comercio, es decir, para los productos regionales, nosotros los reconocemos y cumplen con la norma de origen como centroamericanos y circulan libremente, se comercializan libremente en la región en un 99.9%. El arancel externo común se refiere a la negociación o al acuerdo, a la armonización a la que hemos llegado en el arancel que le cobramos a terceros países. En eso estamos en un 96%, porque tenemos, si ustedes revisan el sistema armonizado centroamericano, se van a dar cuenta que tiene dos partes. La parte 1 y la parte 2. La parte 1 es el arancel externo común y la parte 2 son aquellos productos que del todo no hemos podido armonizar o que difícilmente vamos a poder armonizar, a veces por ejemplo, cuestiones de disposiciones constitucionales y demás. Entonces, por eso es que está en un 96%. El otro tema en color verde es la normativa comercial uniforme. Ahí hemos avanzado bastante, sobre todo, como les decía, en el tema de reglamentación técnica y seguimos trabajando, ¿verdad? En amarillo, ¿qué tenemos? Bueno, un servicio de aduanero común, no lo podemos tener en rojo porque sí han habido avances. Ahorita tenemos, digamos, alguna esperanza, por ejemplo, con este aporte que les decía del BID, que viene a apostar a la modernización de los puestos fronterizos. Entonces, digamos que está en amarillo. Necesitamos fortalecer, reformar y fortalecer la normativa centroamericana, básicamente el Cauca y consecuentemente el Recauca. Y bueno, tenemos en la libre circulación de bienes, consecuentemente, en amarillo, ¿verdad? Y no es un libre comercio, sino una libre circulación. Todavía tenemos países donde, aunque se elimine la frontera físicamente en el punto fronterizo, hay una revisión necesariamente en algún punto sobre la ruta. Es decir, no circulan libremente los bienes y tampoco hay libre circulación de personas. ¿Por qué saco el punto a colación? Porque aunque el tema migratorio es de la parte política, nos incide en la parte comercial, porque acuérdense que las mercancías son llevadas en contenedores y los contenedores los manejan choferes, transportistas centroamericanos, que tienen que hacer un trámite migratorio necesariamente al pasar junto con la mercancía por frontera, ¿verdad? Y en rojo tenemos una política comercial común. Definitivamente Centroamérica ha perforado su política comercial común. Los países tenemos acuerdos de libre comercio con distintos socios comerciales y eso nos ha dificultado consecuentemente algunos avances. Por ejemplo, Taiwán se ha caracterizado por ser un cooperante muy dinámico con la región y el hecho de que Costa Rica saliera, ya me acordé del nombre del consejo PYME, se llama CEMPROMIPE, porque Taiwán precisamente, y a eso me acordé, CEMPROMIPE recibe mucha cooperación taiwanesa. Y Taiwán ha condicionado, pese a que Costa Rica es parte de CEMPROMIPE, que los proyectos de cooperación que ellos tienen, que están desarrollando, no puede o no debe participar Costa Rica. Entonces, pues eso nos dificulta un poco, ¿verdad?, el avance en algunas materias. Y el otro tema que está en rojo y que creo que se mantendrá en un rojo muy ardiente es un mecanismo de recaudación y distribución de ingresos tributarios. Ese es una piedra en el zapato, es un punto que difícilmente se va a consensuar en la región, siendo que
la soberanía de los estados en materia tributaria fiscal se mantiene y consecuentemente cada país mantiene sus propios mecanismos de recaudación, de control y materia fiscal y regulación fiscal por aparte, ¿verdad? Entonces eso no es un tema que esté próximo a consensuarse. Esa sería la historia en Centroamérica en tiempo récord, ¿verdad? Obviamente dejamos algunos temillas ahí de lado, pero pues con mucho gusto, si tienen alguna duda, pues la podemos solventar ahorita y si no, pues podemos andar, si requirieran alguna información adicional, por correo electrónico. Quedo atenta, no sé, Varinia, a las consultas que puedan haber, tanto ahí en el aula como por medio virtual de los que están conectados. Muchas gracias, profesora. Estamos aquí en el aula. Estamos consultando si tienen alguna pregunta o las personas que están en línea también pueden preguntar libremente. Vamos a darle el espacio. Pero no todos a la vez, ¿verdad? Porque... Tiene toda la razón. Se va a colapsar. Sí, se me va a colapsar el sistema. Eso es bueno. Si no preguntan, quiere decir que todo quedó clarísimo. O que no se entendió nada, ¿verdad? Que yo esperaría que fuera la